Si en nuestro país hubiera una gran escasez, ¿te irías a otra nación a trabajar por buscar alimento para tu familia? Yo creo que cualquier hombre que ve que sus hijos tienen hambre y él no puede proveerles, haría eso. Y en la Biblia hay una historia que relata cómo una familia tuvo que salir de su lugar de origen para ir a buscar alimento. No sé si tú estarías dispuesto a irte a Estados Unidos, a Canadá u otro país que te ofrezca una mejor oportunidad de vida, de generar dinero. Posiblemente lo harías por amor a tu familia, porque estás dispuesto o dispuesta a hacer sacrificios por ellos, ya que son tus seres amados, tus seres queridos. Muchas personas han migrado a otro país en busca de un trabajo. Y, ¿sabes? En Guatemala, por lo menos 1.500.000 de personas se han ido a otro país buscando una mejor oportunidad de vida. De esta forma es como muchos están ahora en otro lugar y es así como sostienen a sus familiares, no solamente en Guatemala, también en otros países de nuestro alrededor. Salen en busca de mejores oportunidades de trabajo. En el libro de Ruth se menciona una historia así. Recordemos que este libro se escribe en la época de los jueces y se cree que fue en la época donde Josué llega a conquistar Jericó, más o menos por allí, porque Booz, quien es uno de los personajes de este libro, quien se va a casar con Ruth, él lo ubican como hijo de Rahab. De esta forma, Rahab también llega a ser parte de la genealogía de Jesús, al igual que Ruth, que es el personaje principal del libro a estudiar. Pero más o menos se ubica por esa época. Y este libro nos demuestra una historia de amor muy llamativa, más que quizá las novelas de hace 20 años, como la de Pasión de Gavilanes, que les gusta a muchas mujeres especialmente. Aquí se nos narra una historia de amor bastante atractiva y vamos a ver el ejemplo de una mujer que hacía sacrificios por amor, sacrificios que solamente buscaban beneficiar a otras personas y no beneficiarse a sí mismo. En el caso de Ruth, ella fue una mujer bastante ejemplar y esto nos puede motivar a nosotros a imitar su ejemplo, a hacer sacrificios por otros, sacrificios que pueden construir mejores relaciones interpersonales con las personas. También nos pueden servir para construir una buena relación con nuestra suegra, con nuestro suegro, y de esta manera mostrar al mundo que se puede hacer esto a pesar de que muchos digan lo contrario. Esta historia también nos ayuda a aquellos que estamos en un proceso de duelo, aquellos que están en luto, que han perdido a su esposo o han perdido a sus hijos. Esta historia nos muestra cómo Ruth y Noemí se vieron envueltas en una situación así y cómo salieron adelante con la ayuda de Dios. También se nos muestra en esta historia cómo es que Dios pudo hacer el cambio de vida en Ruth. Si tú te preguntas si todas las conversiones a la fe en Dios son iguales o tiene que ser igual que la de mi mamá o la de mi papá o de mi hermano, pues esta historia nos relata cómo es que fue la conversión de Ruth. Y no fue algo como lo que tradicionalmente nosotros reconocemos que es aceptar al Señor Jesucristo. Muchas veces es el llamado a que pasen las personas, levanten su mano, hagan una oración de fe. La conversión de Ruth no fue así, ni cerca de ello. Y por eso es que te invito a que puedas seguir conmigo la lectura en el libro de Ruth. De esta manera vamos a ver
la historia de la familia de Elimelec. Dice el verso 1 del capítulo 1 lo siguiente: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Debido al hambre que había en Belén, Elimelec conversó con su esposa Noemí y acordaron en irse a otra tierra. Esta tierra era no israelita, es Moab, y tanto ellos dos como sus hijos van a salir de Belén. Recordemos que Belén significa casa de pan, y en este caso, en la casa de pan no había pan, no había comida. Dios de alguna forma los estaba castigando a los israelitas debido a que desobedecían mucho, y Él les decía claramente: si ustedes me desobedecen, yo los voy a castigar severamente. Los israelitas preferían adorar a dioses falsos que al único Dios verdadero. Eso molestaba mucho a Dios, la idolatría. Además que no solamente practicaban la idolatría, sino que daban rienda suelta a sus pasiones. Esto definitivamente es molesto para un Dios santo. Así que estaban viviendo un castigo que solamente Dios les podía dar, pues Él les había prometido una tierra donde fluía leche y miel, precisamente en Canaán. Y parece que no está dando fruto la tierra. Aquella tierra donde tenía que haber mucha abundancia, no había nada. Y por eso es que ellos se vieron obligados a salir de aquella tierra, Elimelec y Noemí. El verso 2 dice: el nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Aquí está el primer duelo. Noemí, juntamente con su esposo Elimelec. Elimelec significa Dios es rey. Así que ellos tienen una fe puesta en Dios. Y por eso es que también le pusieron así los padres a Elimelec. Seguramente ellos tenían la fe puesta en Dios, y por eso es que le colocan un nombre que tiene un significado muy bonito. Y aquí notamos que esta familia que tenía fe en Dios salió de aquel lugar donde vivía para buscar un mejor estilo de vida, pero lamentablemente les fue mal. No todas las decisiones que tomamos o que tomemos nos llevan a obtener lo que nosotros deseamos. Y en ese caso, el esposo de Noemí muere. Lamentablemente, buscando hacerle bien a su familia, no pensaron que les iba a suceder algo así. Es como si tú emprendieras vuelo a otro lugar, a otro país, y resulta que allá mueres. Eso traería mucho dolor a tu cónyuge. Y en ese caso, Noemí se quedó con 2 hijos. Y posiblemente estos hijos ya eran mayores, puesto que estando en Moab, ellos van a contraer matrimonio. Así que ellos quedaron solos, sin su padre, y Noemí sin su esposo. Así que murió Elimelec y quedó ella con sus 2 hijos, a los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años, dice la palabra. 10 años estuvieron en aquel lugar, en Moab. Eso quiere decir que la hambruna en Belén fue bastante larga, fue por un buen tiempo. Y quedaron allí ellos 2, Malón y Kelión, con sus esposas. Recordemos que en el Antiguo Testamento se prohibía enfáticamente a los que eran del pueblo de Dios
que no contrajeran matrimonio con mujeres que no eran israelitas. Y en este caso, Malón y Kelión desobedecen en este sentido la ley de Dios, tomando para sí a Orfa y a Ruth como sus esposas. No solamente están viviendo un luto, perdieron a su padre, ahora parecieran estar desobedeciendo un mandamiento que Dios les había dado anteriormente, y contraen matrimonio. Están allí más o menos por 10 años. Resulta que murieron también Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido, en este caso Noemí. Perdió a su esposo y ahora pierde a sus 2 hijos. Qué difícil situación la que estaba enfrentando Noemí. Noemí significa dulzura. Más adelante en la historia ella va a decir que le llamen Mara, como amarga, está amargada porque ella decía que Dios había actuado en su contra. Y aquí notamos cómo es que la Biblia enfatiza que ella quedó sola, desamparada, sin su esposo y sin sus 2 hijos. ¿Cómo te sentirías tú si tu esposo muriera hoy? O si perdieras a uno de tus hijos o a 2 de tus hijos. Ponte en esa situación en la que está Noemí en este momento. Es difícil. Qué complicado es enfrentar la muerte de un ser querido con el que uno convivió por un buen tiempo. No importa si fueron días, incluso. Es difícil ver partir a alguien que tú amas. Y en este caso, esta es la situación que se está mostrando en este relato. Una mujer totalmente desamparada. No solamente está viviendo luto ella, sino también las 2 esposas, Orfa y Ruth. 3 mujeres en luto. ¿Quién las iba a consolar o cómo se iban a consolar entre ellas si las 3 estaban en duelo? ¿Sabes? A veces cuando tenemos un duelo en casa, tomamos el papel del más fuerte. Yo voy a consolar a toda mi familia, yo voy a ser el fuerte, negando así nuestro propio duelo. Sin embargo, eso pareciera no ser tan saludable en un sentido, puesto que todos necesitamos apoyo y necesitamos de los demás. Así que cuando estamos en duelo, es bueno comentarlo con otras personas, aun cuando tú crees ser el fuerte de la familia, aun cuando tú crees que eso no te va a afectar tanto, realmente afecta bastante. Y en este caso, 3 mujeres que habían perdido a su familia. Esto es difícil, esto es doloroso para cualquier ser humano. Y podemos nosotros, los que rodeamos a las personas que sabemos que han perdido un ser querido, orar por ellos, puesto que el dolor no se les va a quitar de una manera fácil con palabras de aliento, pero sí pueden ser sostenidas por Dios a pesar de la situación que están atravesando. Y las oraciones es un medio para encomendar a Dios esas almas que están llorando. Así que esta era la situación que estaban viviendo ellos como mujeres. Luego, en el verso 6 al 18, se relata cómo es que Noemí regresa a Belén, pero no regresa sola. Alguien va a ir acompañándola, y eso es lo interesante. Si solamente había venido de Belén con su esposo y sus 2 hijos, ¿quién la va a acompañar ahora? Si una nuera no se va a ir con una suegra que ya no tiene hijos o que ya no tiene aquel hijo que le dio por esposo. Definitivamente, una nuera en nuestros tiempos no haría eso. O lo haría, pero solamente si tuviera esta forma de pensar, como la que vamos a ver de la nuera que se quedó con Noemí. Dice el verso 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Aquí se escuchó un rumor que en Belén ya había abundancia nuevamente, ya no había escasez.
Por eso es que ella regresa a casa. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Las tres van caminando ahora hacia Belén, van de regreso. Las dos nueras van acompañando a Noemí y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, vuélvanse cada una a la casa de su madre. Jehová haga con ustedes misericordia como la han hecho con los muertos y conmigo. En este momento, Noemí las está tratando de despedir, de tal manera que no se vean obligadas a acompañarla, pues los esposos ya murieron, y les da un buen consejo. Era una buena suegra. Ella les está diciendo: hijas, váyanse con su mamá. Quédense en su lugar de origen, pues ahora yo me tengo que regresar de donde vine, así que ustedes pueden quedarse. Y ella las empieza a bendecir, empieza como a orar por ellas, a desearles bien, a desearles que les vaya bien en su vida, así como ellas se portaron bien con ella y con sus dos hijos. Miren el buen concepto que tiene Noemí de sus nueras. Ella notó que sus nueras trataban bien a sus hijos. Y si hay una forma de ganarse a la suegra es tratando bien al hijo, en el caso de la nuera, o tratando bien a la hija, en el caso del yerno. Definitivamente no hay otra mejor forma de ganar el corazón de los suegros que tratando bien a aquel a quien ellos alimentaron por mucho tiempo, aquel o aquella a quien ellos cuidaron por mucho tiempo. Y ella lo está reconociendo en este momento cuando se está despidiendo de ellas. Así como ustedes hicieron bien conmigo y con ellos, así Dios les haga bien a ustedes. Les conceda Jehová que hayan descanso, cada una en casa de su marido. De hecho, les está deseando que tengan un nuevo matrimonio y que Dios bendiga ese matrimonio por el bien que ellas habían hecho. Luego les besó y ellas alzaron su voz y lloraron, porque ella se está despidiendo de ellas dos. Así que están llorando, es una despedida dura. Se querían mucho. Noemí las quería a ellas y ellas querían mucho a Noemí. Definitivamente entre ellas, a pesar del duelo, a pesar del dolor y todo lo que estaban atravesando, podían llorar juntas, podían consolarse de esa forma, aunque sea llorando y sabiendo que realmente les dolía a todas, no era algo fingido. Así que de alguna forma sí eran de consuelo una con la otra, y más porque se querían. Por eso empezaron a llorar ahora que se están despidiendo. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Las dos estaban resueltas en acompañarle. Y Noemí respondió: vuélvanse, hijas mías, ¿para qué han de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser su esposo, sus maridos. Yo no les puedo dar otro hijo para que ustedes se casen con ellos. Porque esa era la costumbre en aquel tiempo, que si tu hermano moría, tú tenías que tomar por esposa a aquella viuda, puesto que tú eras el familiar cercano. En este caso, Noemí les deja en claro que ella ya no tiene más hijos, que las tomen por esposas. Y ella es bastante avanzada en años como para darles a otro hombre por esposo. Ella ya no puede tener otro hijo, y si lo tuviera, les dice ella: ¿esperarían ustedes a que creciera ese niño? ¿Qué edad van a tener ustedes? Ella les empieza a dar argumentos de por qué no tenían que acompañarle nuevamente, pues ella ya era también una mujer avanzada en años y no podía darles tal cosa. Así que les dice: vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque yo ya soy vieja para tener marido, y ya soy vieja y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habían ustedes de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habían de quedarse sin casar por amor a ellos?
no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que ustedes, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa se convenció de los argumentos que le estaba dando Noemí. Ya no te puedo dar otro hijo por esposo. Quédate aquí en tu tierra y haz un nuevo matrimonio. Tienes derecho. Así que Orfa, con lágrimas en sus ojos, le da un beso a su suegra y se retira a la casa de su mamá. Ella se regresa a donde era, pero Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Un argumento más. Ruth, ¿ves? Tu cuñada se está regresando. Quédate tú también. Lo más obvio era que Ruth aceptara esto, porque qué conveniencia que tenía el quedarse con una suegra ya avanzada en años. Ya no le podía dar un nuevo esposo. Ahora la suegra podría ser más bien una carga para aquella jovencita que ahora tenía que ver cómo se las arreglaba ella para comer. Así que no había ninguna conveniencia en quedarse con Noemí. Y este es el ejemplo que notamos de Ruth, que ella permaneció con su suegra a pesar de que no tenía nada que obtener. Pero también notamos una buena suegra que está dándole buenos consejos a su nuera, puesto que no quiere ser una carga para ella, ni en lo más mínimo. No quiere que Ruth se vea afectada por su vida. Es una mujer que ahora se siente amargada, incluso cuando llega a su tierra, ella dice: ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque Dios ha actuado en contra mía. Ahora yo soy una mujer que se la pasa de mal humor porque le ha ido mal en la vida. Así que ella no quiere que Ruth se vea afectada por todo lo que ella está viviendo. Y le está diciendo: quédate, vete con tu cuñada. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré, y donde quiera que vivieres, viviré. Ruth es una mujer muy resuelta, bastante decidida. Es alguien que ha determinado quedarse al lado de su suegra y le dice: a donde quiera que tú vayas, yo iré. ¿Está bien? Murió mi esposo. De acuerdo, pero tú estás viva. Yo quiero permanecer a tu lado. Quiero estar donde tú estés, vivir donde tú vivas. Es extraño escuchar esto de una nuera. Es muy extraño. Pero esta es una buena forma de ver a la suegra, como una madre. Solamente una hija le diría esto a una mujer ya grande. Y esa es una buena forma de cultivar una relación saludable con la suegra o con el suegro, verlo como un padre, tratar de servirle, tratar de ser de bendición y edificación para él, al igual que para ella. Este es el ejemplo de Ruth, una mujer decidida y determinada a permanecer con una persona que no le está ofreciendo nada. Al contrario, le está diciendo que se quede. Yo no sé si la suegra ya decía: no, yo ya no quiero más problema, ya no quiero tal vez cargar con mi nuera. Yo no sé qué estaba pensando Noemí, puesto que estaba en una situación muy crítica emocionalmente hablando. Pero Ruth dice: no, suegra, aunque usted no quiera estar conmigo, yo voy a ir con usted. Está resuelta a permanecer a su lado. Y le dice: yo voy a vivir donde usted viva. Tu pueblo será mi pueblo. Ruth está diciendo: voy a dejar Moab. Estoy dispuesta a irme de mi tierra. Pero qué incomprensible suena esto, ¿no? Que Ruth esté resuelta a ir con su suegra y la suegra ya ni quiere que la acompañe.
pero ella sí insiste. Qué extraño es que una persona se sacrifique tanto, ame tanto, sea una mujer tan leal, a pesar de la muerte de su esposo. Es difícil encontrar a alguien que tenga este tipo de intenciones en, en cuanto a las relaciones interpersonales, y en este caso con la suegra. Es difícil encontrar a un buen amigo, a una buena amiga, a un buen esposo, a una buena esposa, a un buen yerno, a una buena nuera. Es muy difícil. Pero aquí notamos que Ruth hace la diferencia. Y si Ruth, siendo moabita, incluso no israelita, no del pueblo de Dios, pudo obtener un cambio en su corazón, en su vida, ¿cuánto más nosotros que hemos conocido y recibido al Señor Jesucristo? Al menos Ruth no escuchó nada del Señor Jesucristo, sí de la fe en Dios, en Jehová, pero el Mesías solamente era una sombra en el Antiguo Testamento, y es hasta en el Nuevo Testamento que ya aquella sombra es algo real, algo que se hace carne, se hace visible. Entonces ella no tuvo la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo, ni escuchar la resurrección de Él, ni el estilo de vida que Jesús tuvo, ni sus apóstoles. Pero notamos aquí que el corazón de Ruth fue alcanzada por el temor de Dios a tal grado que está dispuesta a dejar su lugar de origen por permanecer con su suegra, a quien luego le va a decir: y tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. En este caso, Noemí ha de haberse encargado de mostrarle quién era Jehová, quién era el Dios en quien ella creía y a quien ella servía. A pesar de su circunstancia tan difícil, y que en este momento ella dice: Dios ha actuado en mi contra, Él me quitó a mi esposo, Él me quitó a mis hijos, lo cual es una reacción natural cuando se está en duelo, buscar un culpable. Y qué fácil es culpar a Dios. En esa situación es que se encontraba Noemi, pero no siempre había estado en esta crisis emocional. Ella había conocido a Dios antes y se había encargado de demostrarle con sus actitudes y acciones, imagino yo, a Ruth de quién era ese Dios. Y por eso es que Ruth está dispuesta a servir a ese Dios que había visto en la vida de su suegra. Y le dice: tu Dios será mi Dios. Ya no voy a servir a los ídolos que adoramos en Moab, a quienes mis padres me enseñaron. Yo voy a servir a tu Dios, al único Dios verdadero. Esta es la conversión de Ruth. Te das cuenta que no fue una mujer que pasó al altar frente a todos, oró y dijo: me arrepiento de todos mis pecados. No dijo todo lo que tradicionalmente nosotros entendemos como la conversión. Realmente la conversión es algo muy personal y diferente al resto de las personas. Cada uno tendrá su propia historia. Aquí notamos la conversión de Ruth. ¿Cómo es que ella decide en su corazón poner su fe y su confianza en Jehová? Definitivamente la gracia de Dios la alcanzó. Por eso es que en este momento ella está demostrando lo que hay en su corazón. Ella ha resuelto servir a Dios. Y por eso dice: tu Dios será mi Dios. Ruth va a llegar a ser la madre de Obed. Y Obed es el bisabuelo de David. Y recordemos que el Mesías, el rey prometido, viene de una línea real. Y esa línea real es de David. Por eso es que Ruth se ubica dentro de la genealogía de Jesús. Es decir, que Jesús asciende de Ruth también, una mujer que no era del pueblo de Israel, pero en la gracia de Dios ella fue insertada en este pueblo, lo cual nos muestra que la gracia de Dios desde el Antiguo Testamento no solo se le demostró a Israel,
como su pueblo, sino que a las otras naciones a quienes los israelitas debían ser luz. De hecho, esa era la razón por la cual era el pueblo escogido, para que fuera luz a las otras naciones, no solamente para que ellos fueran el único pueblo de Dios. Rahab también es parte de la genealogía del Señor Jesucristo y no era del pueblo de Israel. Lo cual también sigue mostrando que la gracia de Dios alcanzó a diferentes pueblos. Los egipcios vieron cómo Dios envió esas plagas para eliminar y de esa manera mostrar quién era el único Dios verdadero. Porque con esas plagas Dios eliminó a todos aquellos dioses a quienes los egipcios servían, mostrando que sus mismos dioses los estaban atacando por esas plagas. Es decir, que la gracia de Dios alcanzó incluso al pueblo egipcio por medio de esas portentosas plagas que Dios envió, lo cual nos muestra nuevamente la gracia de Dios abarcando a otras naciones y no solamente a los de Israel en el Antiguo Testamento. El claro ejemplo en esta historia es Ruth. La conversión de Ruth de servir a Dios es lo que la inserta al pueblo santo del Señor. Y en este caso es la gracia de Dios mostrada y evidenciada en la vida de esta mujer. Por eso es que estamos hablando incluso de esta mujer, quien estuvo dispuesta a permanecer con su suegra y viajar con ella a un pueblo que no era su pueblo. Más adelante, cuando ya están en Belén de regreso, Ruth demuestra ser una persona muy trabajadora. ¿Sabes? Si empezamos a ver en las empresas, hay más mujeres que hombres en la mayoría de empresas trabajando. Las mujeres son muy trabajadoras, bastante trabajadoras, empezando desde el hogar. Pasan todo el día trabajando y lo hacen por amor. Realmente son muy ejemplares en cuanto al trabajo las mujeres. Y nosotros los hombres tenemos que aprender mucho de ellas. En el caso de Ruth, cuando llega a Belén, empieza a trabajar en un lugar que le pertenecía a Booz, y es ahí donde Booz conoce a Ruth y ve que es una mujer muy diferente al resto de personas. Es alguien que ha mostrado amor a su suegra, ha mostrado ser una buena trabajadora, muy diligente en lo que hacía, y también ella mostró mucho respeto hacia Booz desde que lo conoció. Luego, Noemí va a hablar con Ruth respecto a Booz y le va a decir: Ruth, Booz es un pariente cercano a nosotros. Él puede tomarte a ti por esposa. Una vez más, Noemí se está mostrando como una buena suegra y quien busca el bienestar de su nuera, quien sin saber esto que ahora Noemí tiene en mente para su nuera, permaneció a su lado. Ahora ella le está devolviendo un bien a su nuera y quiere que ella también esté bien. Le dice entonces: vos puede tomarte por esposa. Así que cuando lo veas a él trabajando, ve donde él se va a acostar. Y por la noche ve y acuéstate a sus pies. Cuando él te observe, él sabrá qué hacer. Así que Ruth le dice: voy a hacer todo como tú me has indicado. Era una mujer también sumisa a los consejos de su suegra, puesto que su suegra era una buena suegra, era una persona que, a pesar de la crisis emocional que estaba viviendo a causa de la pérdida que había tenido, todavía hacía el bien y Dios le estaba ayudando a sobreponerse a esas circunstancias. Y en ese caso, ella busca un esposo para Ruth. Ruth llega con Booz, hace lo que su suegra le dice. Cuando Booz la ve a sus pies, se impresiona que Ruth, una jovencita, estuviera acostada allí, lo cual significaba como que Ruth le estaba solicitando matrimonio. Es algo insólito que una mujer haga esto, pero Noemí le aconsejó eso, pues era la forma en cómo antes se hacían las cosas. Noemí aconsejó, le dio un empujón a Ruth para que se animara a hablarle a Booz.
Y recordemos que Booz era un hombre sabio, no era cualquier hombre. Es que una buena suegra no va a buscar empujar a otra dama en este caso a una nuera que había perdido a su esposo, a que tenga un mal marido, a un mal esposo. Y Booz era muy sabio. Cuando la ve se impresiona y dice: grande es tu bondad ahora. Yo he visto el bien que has hecho a tu suegra, pero esto que estás haciendo ahora es mayor, porque yo ya siendo avanzado en años, vienes a mí, cuando hay otro pariente más joven que yo, que podría redimirte. Así que le dice a Ruth: yo voy a hablar con este pariente para que te tome como esposa. Si él no te toma como esposa, yo lo haré. Vos sabía que Ruth era una mujer con virtudes sorprendentes y que la oportunidad de tener a una mujer así en casa era toda suya, pero no quiere aprovechar nada de esto, quiere hacer las cosas bien. Va con el otro más joven, le dice de las tierras que había dejado Elimelech, Malón y Kelión, y que si él tomaba esas tierras también tenía que tomar a Ruth por esposa. Pero aquel joven, por alguna razón, no quiso aceptar tal cosa, solamente quería las tierras, pero no quería a la esposa. Pero vos le dices: no, es todo el paquete, si no, no. Entonces el joven decide mejor no aceptar nada. Viene vos y toma por esposa a Ruth. ¿Y saben qué? Vivieron felices para siempre. Mejor que las telenovelas que ahora vemos, que solamente mentiras dicen y que llenan de muchas cosas malas a las mujeres. Les invito a que lean toda la historia de Ruth, que se informen de esas historias de amor, si a ustedes les gustan tanto, en vez de perder el tiempo en novelas o en programas que realmente no edifican la vida. En este libro encontramos el ejemplo de una buena nuera y una buena suegra. Cómo es que ambas actuaron de manera correcta a pesar de la crisis que estaban viviendo. Podemos notar cómo la gracia de Dios alcanzó a Ruth de tal manera que llega a ser contada entre la ascendencia de Jesús. Es así como Ruth llega a ser parte también del canon de los libros escritos en la Biblia, y nosotros podemos aprender de su vida. Fue una mujer leal, una mujer que mostró firmeza en cuanto a su amor a su suegra, a pesar de las circunstancias difíciles. Nosotros podemos aprender mucho de esta mujer. Podemos ofrecer lealtad también a una suegra, a un suegro, quererlos como padres, amarles, respetarles. También podemos dar este tipo de lealtad a nuestro cónyuge. Cuando las cosas van mal, podemos hacer un compromiso y recordar el compromiso que ya hicimos, pero reafirmarlo nuevamente y decir así como Ruth: yo voy a vivir donde mi cónyuge viva, voy a permanecer con él y solo la muerte nos podrá separar. Voy a buscar a Dios intensamente juntamente con mi cónyuge y vamos a servirle y amarle juntos. Ese es un compromiso hasta la muerte. Y algo de esto es lo que podemos aprender. También podemos empezar a trabajar en aquellas relaciones en las cuales hemos descuidado. Pues a veces no invertimos tiempo y no nos sacrificamos. Tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos y a hacerlo sin interés alguno, así como nos muestra el ejemplo de esta moabita que hemos visto, Ruth.